Muy buenas tardes, tutora y compañeros del curso de sistemas dinámicos. Mi nombre es Edwin Masmela, me encuentro inscrito en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la universidad. Estoy inscrito en el CEAT de Medellín. Para este periodo fui asignado al grupo 49. Me encuentro dando cumplimiento al video explicativo para la parte práctica, donde nos pide simular el modelo del circuito elegido en Simulink y explicar pues también la parte matemática de donde se obtuvieron las ecuaciones diferenciales para dicho modelo. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Tengo aquí la descripción del problema que nos plantean. Y para lo cual se nos dan 5 circuitos eléctricos de los cuales debíamos escoger uno cada integrante del grupo y realizar su modelo matemático. A mí me correspondió o escogí el circuito RLC mixto número 2 de la, de la guía de actividades, para lo cual se tiene que estar formado por una fuente de voltaje, eh, una resistencia, dos resistencias, dos condensadores y una bobina. Pero vamos a ver por acá. Inicialmente pues debemos pues como identificar las mallas que hay en el circuito y las corrientes que atraviesan a través de él. Tenemos que tener un circuito con 3 mallas, malla 1, malla 2 y malla 3. Esa sería la corriente de la fuente. Esto sería la corriente 1, sería la corriente que pasa por la resistencia, la corriente 2 sería la corriente que pasa por el condensador y esta corriente 5 es la corriente que pasa por la resistencia del condensador que se encuentran en series. Y esta que se encuentra acá sería la corriente en la bobina. Tenemos para este circuito tendremos 3 variables de estado. ¿Cómo identificamos las variables de estado? Pues según lo investigado y lo explicado por la tutora en la conferencia y en los IPAs, lo que nos interesa y debemos evaluar son los elementos que actúen como almacenadores de energía. Para nuestro caso tenemos el condensador 1 y la bobina. Son 3 elementos almacenadores de energía. Entonces de aquí las 3 variables de estado. Las variables de estado en el condensador se expresan en términos de voltaje y la de la bobina se expresa en términos de la corriente, así como las vemos aquí representadas. Empezamos con el análisis del circuito. Se tiene que la caída de voltaje en R y C en la malla 2 son iguales, ya que se encuentran en paralelo. Bueno, en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en los elementos, entonces se tiene que el voltaje en R y el voltaje C son equivalentes. El voltaje en un condensador está dado por la siguiente expresión, puestos aquí en modelos matemáticos para llegar a la expresión del condensador a partir de la corriente. Esta es una ecuación integral para el voltaje del condensador. De hacer los despejes y de aplicar la derivada a la integral, nos queda que el voltaje en el condensador es igual a 1 sobre la inductancia del capacitor por la integral de la corriente. Esta parte de la integral de la corriente se debe derivar y nos queda como resultado que el voltaje en el condensador es igual a 1 sobre 2 por la corriente en el condensador. Este 2 viene siendo la capacitancia que nos dan para nuestro circuito, que es de 2 farads. Se tiene para la malla 2, tenemos que el voltaje en el condensador más el voltaje en el R1 más el voltaje en el condensador 1 menos el voltaje de la fuente, haciendo un análisis de voltajes por malla, es igual a 0. De donde despegamos el voltaje de la entrada, entonces nos queda que el voltaje en el condensador más el voltaje en R1
más el voltaje en el condensador 1 es igual a la entrada. Se tiene que R1 y C se encuentran en serie. La corriente es la misma en un circuito en serie, entonces aquí lo representamos en estas ecuaciones, en esta ecuación. Seguimos aquí avanzando, se expresa la corriente de condensador 1 en términos de la derivada. Tenemos aquí entonces que la corriente del condensador es igual a 1 sobre los valores de la resistencia 1 y condensador 1. Acá es el despeje de S1 y nos queda lo siguiente. Se reemplazan valores de la resistencia del condensador. Se reemplazan valores y por aquí nos va a dar pues como la primera ecuación diferencial. Pues esto a grosso modo son despejes y operaciones matemáticas. Cada término debe ir expresado en base a las variables de estados para ir generando las ecuaciones diferenciales. De aquí nos da esta corriente, la ecuación diferencial para la corriente, haciendo los despejes correspondientes, nos queda que esta es la ecuación diferencial para la corriente. Entonces, esta sería la ecuación diferencial. Estos son despejes en 1 y en 2, teniendo las equivalencias de la derivada de la corriente y del condensador. Se reemplaza y se hacen las operaciones. De este modo, entonces tendremos nuestras ecuaciones diferenciales del sistema serán estas que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos en esta ecuación y en la ecuación del condensador 1 y la ecuación de la corriente vemos que están lineales, es decir, no hay ningún término que me genere un exponente mayor a 1 en las variables de estado, cosa que no se ve acá en esta parte, que es en la ecuación diferencial del condensador de C, que tiene este término, esta raíz, lo hace no lineal. Se calcula la ecuación de salida en base a Y que sería igual al voltaje en la bobina, donde el voltaje de la bobina sería a la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente. Se reemplaza la inductancia, que es 2, se despeja la derivada la derivada de la bobina, la derivada de la corriente, y nos queda pues esta expresión. Ya aquí se hacen los reemplazos matemáticos, se simplifican las fracciones y nos da el resultado de la ecuación de salida. Tenemos las variables de estado del sistema no lineal. Entonces, las variables de estado del sistema no lineal se deben expresar en base a esta fórmula, donde se dice que el voltaje en el condensador es igual a X1 de T, el voltaje en el condensador 1 es igual a X1 de T, X2 de T, perdón, y la corriente de la bobina es igual a X3 de T. ¿Qué se hace acá? Simplemente lo que se hace es como un cambio de variable, donde se encuentre S se va a poner X1, donde se encuentre S1 se va a poner X2 y donde se encuentre YL se va a poner X3, así como se ve acá. Entonces en la ecuación 1 tenemos de C1 en esta parte, entonces se pone X2. Tenemos la corriente de la bobina, se pone X3 sobre 2. Y aquí dentro del radical tenemos S, se pone un cuarto de la raíz de X1. Igualmente para la ecuación diferencial del condensador 1 y de la bobina, para hallar las ecuaciones de las variables de estado del sistema no lineal. Aquí se tiene la bobina, la ecuación número 3. Venimos acá, en base a esto entonces vamos a crear nuestras matrices o variables de estado de una forma matricial. Esta sería la matriz A o nuestra matriz de estado, esta sería la variable B o nuestra matriz de entrada.
que ya se representa por una letra U. La entrada en ecuaciones de estado, en variables de estado, se representa por una letra U. Tenemos entonces aquí, ya se ha creado el vector de la matriz de estado, que es esta que estaba acá. Y se crea el vector o la matriz de entrada en base a los términos que acompañan a BU en las ecuaciones diferenciales. Se tiene aquí que el sistema, estas serían acá pues ya de una manera más simplificada, en base a la forma de AX más BU. Entonces esto es AX, sería la matriz A más BU, ¿cierto? Y nuestra matriz de salida o nuestro vector de salida. Para poder modelar este sistema debemos linealizar las ecuaciones de estado del sistema. ¿Cómo se hace eso? Debemos sacar la derivada de este término y se evalúa su derivada en cero. Entonces aquí tenemos el término para linealizar, se deriva. Estas son las operaciones matemáticas que es para derivar un cociente, que es la derivada de A por B menos la derivada de B por A sobre B al cuadrado. Se hacen las operaciones, los despejes y ya se evalúa en cero, dándonos un valor indefinido que lo podríamos tomar como cero, desapareciendo de esta manera el término que nos hace no lineal la ecuación. Reescribimos nuevamente acá las ecuaciones diferenciales linealizadas, serían acá expresadas en este recuadro. Se vuelven a crear los vectores o las matrices de estado para A linealizado. Como vemos, aquí estaba un cuarto de raíz del voltaje en el condensador. Como se linealizó, ya se expresa en términos de cero. El vector de entrada no cambia y la matriz de salida tampoco. La controlabilidad del sistema. Se dice que un sistema es controlable si el arreglo de esta matriz es el rango de la matriz. Esto serían los valores de B y eso serían los valores de A por B. Obteniendo esto, se le halla el rango y si el rango es igual a las dimensiones de la matriz, es controlable. Para nuestro caso, el sistema es controlable. Aquí tenemos pues, las operaciones que realizamos en MATLAB para verificar que el sistema sea controlable. Entonces pasamos al entorno de Simulink para comprobar la simulación o el diagrama de bloques del sistema. Tenemos, según la guía de actividades, nos dice lo siguiente, que para simular el sistema seleccionado de manera lineal, grafique la salida del mismo cuando se aplica una entrada constante de 2 voltios. Entonces aquí tenemos una entrada constante de 2 voltios y durante los 2 segundos de la simulación, en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario de 5 segundos más, de manera que la simulación dura 5 segundos. Vamos a explicar esto acá en la parte de la simulación. Entonces, nuestra entrada constante es este bloque. Si le damos doble clic, acá tenemos el valor que es 2, como lo indica. Este es el bloque de la entrada de escalón, que empiezan cuando la simulación lleva 2 segundos y altera el valor de la señal en 5 unidades. Estas dos señales pues las integramos acá en este bloque sumador. Y esta salida, este diagrama de bloques es la matriz de estados para Simulink. Pues la idea era pues como crear los bloques para las ecuaciones diferenciales, pero la verdad me fue un poco dispendioso realizar esta parte. Cabe exaltar el apoyo de la tutora
pues fue de gran ayuda para el desarrollo de esta actividad, pero no logré pues como realizar y seguir la secuencia de las ecuaciones diferenciales para llegar a la simulación final aquí en Simulink. Por eso se tomó como alternativa realizarlo por el bloque de estado de espacio de estados que nos da MATLAB, donde simplemente si le damos doble clic tenemos la matriz A, tenemos la matriz B y tenemos la matriz C. Ingresando los valores de la matriz, de las matrices donde corresponden y dándole OK, entonces podemos correr la simulación. Corremos la simulación y aquí en este osciloscopio vamos a ver la salida del sistema. Entonces vamos a correr la simulación. Si no hay ningún error, pues aquí dice que el sistema está, la simulación fue ready y que la compilación se logró en un 100%. Para ver el resultado, entonces damos doble clic en el bloque y aquí tenemos el resultado de la señal. Si observamos, vamos a hacer un pequeño zoom, esta parte. La simulación empieza en el tiempo cero. En el tiempo cero, ¿cierto? Y una vez más o menos aquí, pasados 2 segundos, vamos aquí, se altera la señal debido a la entrada del bloque escalón. Se altera y sube hasta 7 segundos. En esa parte ya se estabiliza, que es lo que nos pide pues que se debe comportar la señal. Esta parte pues aquí sobre la horizontal pues es el tiempo de la simulación que ya se modifica, lo podemos modificar acá en esta parte, pero para efectos prácticos lo dejamos en 30 segundos. Entonces aquí vemos pues que la simulación del sistema cumple con lo requerido. No sé, lamentablemente no logré pues culminar los bloques en las variables de las ecuaciones diferenciales, pero pues logramos comprobar que el sistema y las matrices de estado están desarrollados de una manera correcta de acuerdo al modelo matemático. Pues no siendo más me despido y les deseo éxitos en sus labores diarias y seguimos trabajando. Esperamos para la próxima actividad sí lograr modelar las ecuaciones diferenciales de una manera exitosa. Muchísimas gracias y hasta luego.